Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de historia donde les recuerdo que por favor suscríbanse al canal de YouTube y le den like a la página de Facebook. Bien, dicho esto, porque es mucha materia la que vamos a ver hoy día, estábamos hablando de la Gran Guerra y estábamos hablando de ese entretiempo que hubo entre el primer conflicto armado y el segundo de esta Gran Guerra. Pero hay que hacer un pequeño paréntesis de un proceso paralelo que se dio dentro de este periodo de Gran Guerra. Tiene que ver con la llamada Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un proceso cuyo punto culmine sucede en octubre de 1917. Claro, la fecha va variando, porque algunos dicen en el calendario gregoriano, en 1918, pero dejémosla ahí, que es la fecha convencional con la que se suele recordar. Para entender esto hay que contextualizar un poco la situación. El régimen que existía en Rusia era el zarismo, o también régimen zarista. La cabeza de ese régimen era el zar, que era el vocablo con el que se conocía al rey. Ese era un tipo de régimen monárquico de tipo absolutista, el cual el zar pertenece a una dinastía, y esa dinastía era el nombre de Romanov, la cual había gobernado desde el siglo XVII. Bueno, ¿y cómo funcionaba Rusia? Era una sociedad completamente feudal. Era una sociedad con terratenientes que pertenecían a la nobleza, que tenían grandes terrenos, que en ellos habían esclavos que trabajaban para ellos, que son como los siervos de la gleba. Y bueno, si quieren más información sobre la sociedad feudal, les recomiendo ver el video número 19 de este proyecto. Ya. La esperanza de vida de estos campesinos que trabajan en la agricultura llegaba fácilmente a los 30 años de edad. 30 años en unas condiciones miserables que uno jamás se hubiese imaginado vivir, y eran analfabetos totalmente, carecían de una educación formal. Es decir, no iban al colegio, mucho menos a una universidad, no había educación ni básica, ni secundaria, ni universitaria. Sin embargo, hacia el siglo XIX, esta Rusia zarista, cuyo zar en ese entonces era Nicolás II, empezó a dar los primeros atisbos que iban a generar cambios dentro de Rusia. En 1861 se promulga la abolición de la servidumbre. Esto significó que los servidumbres, estos esclavos que trabajaban en el campo, pudiesen dejarlos si podían y querían, y empezaron a emigrar a las ciudades. Y en las ciudades empezó a pasar esa migración campo-ciudad que se dio en otros países de Europa y en otras partes del mundo. Emigraron a las ciudades, y en las ciudades se convirtieron en obreros de las nacientes industrias rusas. Ahora bien, la industria en Rusia nunca fue ni tan potente ni tan contundente como en los países de Europa, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en fin, nunca. Con solo decirles que a comenzar el siglo XX, el 85% de la población era rural y eran campesinos, con eso ya les digo todo, absolutamente todo. Es decir, en 40 años no fue mucho lo que se industrializó. También esta Rusia zarista empezó planes educacionales que significaban educación formal básica, secundaria y universitaria para algunos grupúsculos chiquititos de la sociedad. Ahí que obviamente eran distintos a la nobleza, que eran distintos a la aristocracia. Entonces ahí surgieron los pequeños grupos medios ilustrados, en los cuales se empezó a difundir los pensamientos, por ejemplo, de Marx y Engels, que están dados, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista, después en el Capital, en el Feuerbach, en fin, todos los planteamientos de Marx que conocemos. Otro dato es que en el año 1898 se funda el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, siguiendo la línea de los partidos como el Partido Socialdemócrata Alemán o el Partido Socialista Obrero Español, otro partido, el Partido Obrero dentro de Rusia, ¿ya? Y todos estos partidos estaban unidos a lo que era la Segunda Internacional. Con el tiempo, este partido se iba a dividir en dos, en mencheviques y bolcheviques. Los mencheviques eran moderados y los bolcheviques eran radicales. No pierdan de nombre estos dos, porque son importantes para lo que va a ocurrir después. Las primeras manifestaciones que se dan empezaron tímidas e intermitentes.
empezaron por estos grupitos medios de estudiantes, intelectuales, y luego pasaron a ser, ¿cómo se dice? No dirigidas, más bien realizadas, esa es la palabra, por campesinos y obreros. ¿Ya? Empezaron así lentamente, y un primer antecedente importante de lo que pasó en el año 1917 es lo ocurrido en el año 1905. Es en ese momento que todas las protestas adquieren gran empuje y fuerza. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en ese entonces se estaba dando la pelea ruso-japonesa. Rusia perdió ante Japón, esto fue el año 1905, y a través de esta participación que dejó miserable el país, hubo protestas. Ese fue el contexto. Fue una humillación esta participación de los rusos. Bueno, ante tanta presión social, el zar, que en ese entonces estaba, hizo creación de ciertas medidas, maquillajes, como ciertos retoques, ciertos recambios cosméticos al zarismo, como para dar una sensación de que se estaban cambiando las cosas cuando en realidad no se cambian. El símbolo de estas reformas se da en la creación del Parlamento, que en Rusia se conoce el nombre de Duma. Este Parlamento era nada más un órgano consultivo, no era un poder legislativo como ya se estaba dando en otras regiones del mundo. Tampoco se podría considerar como un contrapoder de la monarquía. La monarquía seguía siendo absoluta, seguía todo en manos del zar. Es en esos momentos de 1905 que por primera vez se habla de los soviets. ¿Y qué son los soviets? Yo creo que ustedes lo han escuchado hablar más de alguna vez por ahí. Los soviets son organizaciones independientes de cualquier poder del Estado, sea su estructura cualquiera, con una participación de democracia directa, es decir, todos ahí participaban, todos tenían derecho a impulsar algún proyecto, alguna idea, algo concreto, ¿ya? Siendo esos grupúsculos los que ostentaban su propio poder, ¿ya? Esto en cierto sentido nos tiene que recordar a los planteamientos del anarquismo colectivista que planteaba Bakunin. Y esas influencias están dadas por lo que fue el episodio de la Comuna de París el año 1870. Es decir, en ese suceso se basaron para hacer los soviets. 35 años después. Pasaron los años y en 1914, cuando estalla el primer conflicto de la Gran Guerra, nosotros podríamos decir lo siguiente, que Rusia participó en ella, ya la habíamos mencionado antes, y el problema es que la industria rusa no era tan potente, como ya la habíamos mencionado también antes, como la inglesa, la francesa o la alemana. Primero, no tenían la tecnología necesaria. Segundo, no estaba suficientemente desarrollada, en el sentido de que no había la cantidad de fábricas suficientes, la cantidad de tecnología suficientes, la cantidad de diversificación suficiente para sostener la guerra. Así tienen que sumarles que los caminos eran demasiado malos, los medios de comunicación no estaban completamente desarrollados y que sobre todo se veía mucha hambruna y mucha miseria. Los obreros que trabajaban en esas industrias obviamente no daban el ancho para poder sostenerlas más, porque muchos de ellos pasaron a ser soldados en el frente. En una economía, cuando se está en guerra, lo primero que se entiende es que todo recurso, todo, o sea, material humano, todo está enfocado en pelear la guerra. Si los recursos de Rusia ya eran miserables, era miserable obviamente su desempeño en la guerra, eso lo explica todo lo demás quedó de segundo plano, ¿ya? Pero la situación se hace insostenible hacia el año 1917. ¿Por qué? Porque ya después de 3 años ya era miserable las condiciones económicas de Rusia, en 3 años más era mucho más todavía, obviamente, más miserable todavía. Y tienen que pensar que pasó algo que fue como ya la gota que colmó el vaso. Hubo la cosecha de ese año, fue la más pírrica,
fue la más pírrica que se vio en décadas. Y si nosotros pensamos un poco, esto nos debe recordar algo a la situación que se estaba dando en Francia antes de la Revolución Francesa de 1789. Esto de la Revolución Rusa, de repente hay algunos elementos que nos hacen recordar lo que fue la Revolución Francesa de 1789. En febrero hay una protesta, el Día Internacional de la Mujer, cuando se supone que en marzo, no sé por qué, en fin. Lo que dio paso de esa protesta, se aprovecharon soldados para protestar porque faltaban alimentos y recursos en el frente, ¿ya? Y a la vez empezaron a protestar campesinos y obreros por sus miserables condiciones de vida y de trabajo, más agravadas con la guerra. Las guerras se hicieron primero un día, después otro, después otro, después otro, hasta que terminaron siendo permanentes, algo que ya era un pan de cada día de forma interminable. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál es la típica respuesta ante tanta manifestación? Que el Estado, el gobierno, manda a la policía para sofocar las protestas, ¿ya? No se pudo ser sofocada porque muchos protestantes campesinos y obreros, y sobre todo se tomaron armas de la policía y los enfrentaron así, ¡pa, pa! Más porque los militares que reclamaban ya tenían sus propias armas, ¿ya? Esto también nos hace recordar un poco la Revolución Francesa cuando se toman armas para después asaltar la Bastilla, ¿ah? Se arman primero para después asaltar, ¿cachai? Eso nos recuerda un poco, ¿ya? Bueno, ¿cuál fue el resultado de esto? El zar abdica y se pasa a un gobierno provisional que la cabeza recordada dentro de este gobierno, porque puede haber habido muchas, es el famoso Kerensky, ¿ya? Kerensky es como la cara visible de la mayor parte de este gobierno provisional. Este recién instalado plantea primero la necesidad de crear una asamblea constituyente que dé paso a un nuevo régimen político, a una nueva composición estatal, que ya no se puede seguir con el zarismo. El zar abdicó, ya de ahí acabó el zarismo, acabó la monarquía en el fondo. Se empezaron a apoyar libertades como la libertad de reunión, la libertad de expresión, también la abolición de la pena de muerte y promulgar el sufragio universal, que fue lo mismo que hicieron los girondinos y jacobinos después, cuando se creó la Asamblea Constituyente, cuando se hizo la toma de la Bastilla y cuando abdicó Luis XVI en Francia, hacia el año 1789. Al mismo poder que este gobierno provisional se arma, se empieza a armar el Soviet de Petrogrado, siendo el primer Soviet del mundo. ¿Se acuerdan que hablábamos del Partido Socialdemócrata Ruso? Que tenía dos facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Ahora resulta que esos partidos se dividen y se convierten en dos partidos distintos. Uno es el menchevique y otro es el bolchevique, ¿ya? El menchevique son los socialistas moderados y el bolchevique son los socialistas radicales, ¿ya? Los bolcheviques, que supuestamente eran los radicales, eran una minoría ínfima dentro del sur. O sea, los mencheviques llevaban la batuta en él aplastantemente, ¿ya? Y bueno, también eso se empezó a replicar cuando los soviets de Petrogrado dio paso al de Moscú, dio paso a otros más que habían en distintas localidades de Rusia. O sea, los mencheviques gobernaron en un principio todos los soviets que se armaron. ¿Y qué significa que los mencheviques dominaran todos los soviets? Bueno, los mencheviques, como eran moderados, ellos en un principio les dieron su apoyo a este gobierno provisional cuya cara visible era Kerensky. Lo apoyaron. Cosa que no quería, bueno, los bolcheviques no querían, no querían, pero tampoco rompían con ellos. Pero la posición de los bolcheviques se radicalizó mucho más y empezó a ser mucho más influyente dentro de los soviets gracias a un personaje.
Ese personaje era Lenin. Supongo que han escuchado hablar de Lenin por un montón de cosas que se han dicho. Lenin es como... Después de Marx es como el símbolo del socialismo. Mira, resulta que, bueno, Lenin decía que los soviets tenían que ser la única forma de ser gobierno. Por ende había que quebrar con el gobierno provisional, algo que no era aceptado por la mayoría de los mencheviques, incluso por parte de los bolcheviques. Se tenía conciencia, a ver, lo que pasa es que, a ver, dentro de los soviets, dentro de Lenin, dentro de los mencheviques, los bolcheviques, había conciencia de algo muy importante. Se planteaban el camino al socialismo. Camino al socialismo trazado por Marx. ¿Qué significaba esto? Que las relaciones productivas iban cambiando con el tiempo hasta llegar a la etapa socialista, donde supuestamente la lucha de clases iba a desaparecer, todos iban a ser iguales económicamente hablando. El hecho es que los soviets, sean los mencheviques, los bolcheviques, incluso Lenin, tenían conciencia de que la situación en Rusia hacia 1917, febrero, no era estaban si seguimos la línea de Lenin, o sea, de Marx, estamos en la etapa de desarrollo feudal. Y para llegar a la socialista había que pasar por la capitalista para después llegar a la socialista. Es decir, había que seguir el trazado que había hecho Marx, no se había quebrado con él. No se le ocurrió, por ejemplo, lo que algunos otros en otras partes iban a hacer, saltarse de la feudal a la socialista al tiro. No se les pasó eso por la mente. Entonces, ¿qué pensaron? Que tenían que primero crear los elementos para hacer la revolución, o sea, para llegar a la etapa capitalista y después a la socialista. ¿Qué implicaba llegar a la etapa capitalista? Primero, que Rusia dejara de ser agrícola, principalmente rural. Tenían que desarrollar las industrias, desarrollar las ciudades, que existiera el obrero, que existiera el proletariado, y cuando eso sucediera, de ahí llegar a la etapa socialista. A pesar de que los soviets y el gobierno provisional tuviesen sus diferencias, y aunque uno apoyase al otro, dijéramos porque lo veían con buenos ojos por el mundo, ambos tenían conciencia de que una cosa era necesaria. ¿Cuál era? Que había que acabar con la guerra lo más pronto posible, porque ese era el primer paso para poder regenerar Rusia. Partamos por Rusia, ¿ya? El gobierno provisional lo intentó hacer. Primero porque no era posible hacer una asamblea constituyente, asamblea que crease una nueva estructura política y una nueva visión de una nueva forma de Estado para Rusia. Ya. Tampoco porque, bueno, no habían personas para hacer un referéndum y que pudieran hacer un sufragio, porque estaban todos en el frente, querían andar preocupados y todos los demás estaban tratando de sobrevivir, querían estar preocupados de ir a votar, era una estupidez. Bueno, y por lo mismo, bueno, la mejora de la situación económica y todo, ¿no? El problema fue que el gobierno provisional no pudo terminar con la guerra, porque habían oficiales y terratenientes que no querían terminar con la guerra. No querían seguir peleando hasta morir, defender la Rusia hasta morir. Hemos escuchado defender hasta la muerte causas estúpidas, esta puede ser otra, y por supuesto. Y como el gobierno provisional nunca terminó con la guerra, esa fue la razón, el peso, para que tanto los campesinos, los obreros, los intelectuales, los sectores medios y los soviets rompieran con él. O sea, empezó a perder su apoyo hasta el punto que después nadie apoyaba al gobierno provisional, salvo que se apoyan entre ellos mismos y uno que otro pelagato, pero aparte de eso no. Es en estos momentos, después de la Revolución de Febrero, cuando Lenin llega, estaba en un exilio en Europa, llega y empieza a difundir sus ideas, estas ideas radicales de que hay que romper con el gobierno provisional, que hay que instalar los soviets como forma de gobierno, que hay que acabar con la guerra, que hay que instalar el camino al socialismo, en fin. Primero divulga sus planteamientos y los hace influir en los soviets, el de Petrogrado y Moscú, ¿ya? Con posturas más radicalizadas que la de los mismos bolcheviques, ¿ya? Claro, al tener esta situación, los soldados que ya estaban haciendo protestas se unieron a esta causa de los soviets porque vieron que los campesinos y los obreros tenían oportunidad de mejorar su
Entonces por eso se empezaron a incluir los soldados. Como nuevamente se activaron focos de resistencia, de protesta que podían esta vez descalabrar el gobierno provisional, que tampoco era muy fuerte, el ejército, o sea, oficiales empezaron a apoyar al gobierno provisional para que no se levantaran ellos, porque, bueno, quizás no estaban tan de acuerdo con el gobierno provisional, pero para ellos era mejor eso que estuvieran los soviets y que gobernaran por ellos mismos y que incluso pudieran acabar con Rusia. O sea, como que íbamos a caer en una especie de anarquía. Entonces, bueno, hubo oficiales como Kornilov que llevaron a cabo la represión contra los soviets y contra todos los manifestantes que se unían a las protestas que ellos hacían. ¿Ya? Bueno, entre esas unidades, las tropas que reprimieron, están los batallones de la muerte hechos por mujeres, por María Lorentiva, que no me acuerdo el nombre, pero está aquí abajo. Ella fue una de las subordinadas de Kornilov en esta situación. Lo menciono porque lo mencioné en el primer conflicto de la Gran Guerra, para que vean que todavía están presentes aquí las mujeres dentro de la historia. También se contó con la potestad de reprimir a campesinos y obreros que apoyaban a los soviets. Claro, perseguirlos, eliminarlos, o sea, torturarlos, todos los crímenes de lesa humanidad que algunas pensaron que Stalin se hicieron antes de la instalación de los soviets. Bueno, el gobierno provisional dio un paso atrás con todas las cosas que había hecho. Todo esto, la libertad de reunión, la libertad de expresión, todo eso quedó abolido. Se volvió a reinstaurar la pena de muerte, que fue nuevamente un símil con lo que fue la Revolución Francesa, que, bueno, la Revolución Francesa tuvo un debate sobre acabar o no con la pena de muerte. Al final, ¿qué hicieron? Pusieron la guillotina. Bueno, los soviets, ¿qué hacen? Como tenían apoyos de tropas y como tenían sus propias armas, se agarraron a balazos en una zona de guerra contra los ejércitos que querían reprimirlos, entre ellos Kornilov y las tropas que lo seguían, ya. Y bueno, después está el símbolo, así como el símbolo de la Revolución Francesa fue la toma de la Bastilla, la Revolución Rusa fue el Palacio de Invierno. La caída del Palacio de Invierno fue en octubre de 1917, y ese fue como el segundo gran episodio de la Revolución Rusa, que se fue, y el que terminó con todo. Los soviets, hacia octubre, se habían tomado puentes, la central telefónica, la oficina de correos, servicios básicos de la sociedad, así Moscú, ¿ya? Y se toman el Palacio de Invierno. La resistencia de la gente que estaba cuidando el Palacio de Invierno era mínima, porque eran pocos los militares que apoyaban al gobierno provisional, cuya cabeza era Kerensky, ¿ya? Porque el resto de los militares, bueno, o estaban con Kornilov, pero no estaban en el palacio, o eran parte de la causa de los soviets, ¿ya? Esa toma fue como tan poco efectiva, tan silenciosa para la sociedad rusa, para la gente que estaba por esas calles de esa ciudad. Les digo por qué, porque mientras estaban tomando el Palacio de Invierno, los tranvías seguían funcionando como si nada, los teatros seguían con obras como si nada, los locales comerciales habían abierto como si nada, es decir, siguió funcionando como un día normal y la mayoría de la gente no tuvo conocimiento de lo que pasó en esos momentos exactos, ¿ya? Lo que también se podría hablar de cierta indiferencia o de cierto desconocimiento del resto de la sociedad ante estos sucesos que estaban ocurriendo. A lo mejor muchos no estaban ni con el gobierno provisional, ni con los soviets, no estaban ni con nada. Para que se vayan dando cuenta que no, es que esto tampoco fue como el apoyo mayoritario de los rusos. De hecho, todo esto fue solamente en Moscú, en Petrogrado, no pasó de ahí. Y si habían otros focos, otros soviets, tenían sido pequeños grupos en la sociedad. Esto yo no lo digo para desvalorar lo que fue la Revolución Rusa, yo lo digo para ponerlo en su justa medida. Se tomaron el Palacio de Invierno. El soviets de Petrogrado, los soviets se tomaron la forma de hacer gobierno, ¿ya? El problema vino después, aquí sí que vino lo peor. Lo peor fue que hubo una fuerte... Las tropas, los ejércitos de los terratenientes se agruparon y empezaron una lucha más encarnizada que antes. Ya no eran escaramuzas, esto se convirtió en una guerra civil, ¿ya? Lucha entre militares que se resistían y los soviets, y más las fuerzas reaccionarias que no querían doblegarse ante ellos, ¿ah? Se tuvo que luchar semanas enteras para lograr vencerlos,
Los soviets ganaron después de semanas y semanas de batalla. ¿Qué pasó después? Ya, cuando se doblega a los ejércitos, entre comillas doblegar, el soviet, los bolcheviques ya tenían influencia en Petrogrado y en Moscú, y los bolcheviques pasaron a ser conocidos como el Partido Comunista. Por eso en algún momento los comunistas fueron asociados con los bolcheviques, por eso mismo. ¿Ya? Vienen de los bolcheviques rusos, que son una escisión del Partido Socialdemócrata ruso, que se inaugura a finales del siglo XIX, principio del XX. ¿Ya? Pero para ganarse su legitimidad como gobierno, tuvieron que hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque solamente en Petrogrado y en Moscú eran bolcheviques, el resto eran mencheviques y de un partido que se llamaba Socialistas Revolucionarios, que eran rivales de ellos, que querían acaparar también a las masas obreras y campesinas para llevar al camino al socialismo a su manera. Se crea las instituciones, los magistrados necesarios para gobernar. Primero está el Consejo de Comisarios del Pueblo, que son como la federación de los soviets, son como un pequeño grupo que les dice a los soviets más o menos, o que trata de dirigir a los soviets, ¿ya? Se crea la famosa Cheka, que era algo así como una policía secreta. ¿Y qué hace la policía secreta en estos casos? Bueno, la policía secreta lo que hace es eliminar a los enemigos de los soviets, que es como lo que después vamos a escuchar en cosas como la Gestapo, algo así, ¿ya? Se disuelve cuando se instalan los soviets como gobierno. Un intento de hacer una asamblea constituyente, no la que hacía el gobierno provisional, porque nunca la hizo, una asamblea constituyente por ellos. Pero cuando se dieron cuenta que el apoyo era más que nada de los mencheviques y de sus rivales socialistas revolucionarios, la disolvieron porque no les convenía. Se iba a hacer una constitución donde ellos no iban a llevar la batuta, ¿ya? Y bueno, tuvo que pasar un tiempo también para que pudieran desplazar a los mencheviques y los socialrevolucionarios de todos los soviets. Pasó un tiempo, se logró. Después, bueno, dijimos que lo necesario también era acabar con la guerra. ¿Cómo se hizo eso? Pues primero se conversó con Alemania para rendirse incondicionalmente. Los alemanes no aceptaron, dijeron: si ustedes se rinden son bajo nuestras condiciones. Al principio los bolcheviques, los soviets no querían aceptar esto. Pero cuando se empezaron a dar cuenta que los alemanes empezaron a presionar con nuevas olas de ataque hacia sus terrenos, ahí tuvieron que ceder ante las medidas, ante las condiciones que le pusieron los alemanes, que más encima las agravaron más. Y el resultado de eso fue el Tratado de Paz de Brest-Litovsk, si mal lo pronuncio, donde Rusia tuvo que ceder Ucrania, Polonia y Finlandia. Aceptaron esos términos solamente porque querían que Alemania dejase de atacar. Lenin estaba de acuerdo con aceptar lo que ellos propusieran. Habían algunos que no querían aceptar nada de eso y habían otros que deseaban negociar. Bueno, al final se aceptó lo que los alemanes dijeron. Ya. Esto empezó a generar como unas ciertas disputas internas dentro de los soviets, dentro de los bolcheviques y de los demás, los rivales de ellos también, obviamente. Pero si creían que esto de la guerra civil había sido terrible, faltó lo que vino después. Fue una guerra contra otras naciones, ¿ya? Los socialistas revolucionarios influenciaron a los campesinos y obreros que manejaban para pelear contra los soviets y contra este consejo de comisarios, ¿ya? El gobierno bolchevique. Países europeos como Checoslovaquia, el país de Alemania, la Triple Entente, empezaron a atacarlos igual. Y esto nos recuerda a un símil que hubo con la Revolución Francesa, cuando Francia recibe ataques de Austria-Hungría, de Alemania, de otras partes. Cuando estaban los girondinos en el poder, en algún momento a la cabeza de Robespierre, atacándolos porque rechazaban a la Asamblea Constituyente, la Convención Nacional, de que gobernara. Esto es un símil, otra vez un símil con lo que fue la Revolución Francesa. ¿Por qué se hizo esta guerra? Porque, bueno, así como hubo resistencia dentro de Rusia, hay resistencia dentro de otros países. Y quizás sea por la misma razón que fue la Revolución Francesa, que fue
mira, resulta que nosotros no queremos que esto siga expandiéndose por Europa, porque si no en nuestros países va a empezar a suceder lo mismo. Van a empezar a haber obreros que van a querer subirse en Francia, en Alemania, en Inglaterra, y eso no lo vamos a permitir. ¿Ya? Es lo mismo que pasó con la Revolución Francesa. No querían que las ideas de la Ilustración y todo esto que tenía que ver con la libertad, la igualdad y la fraternidad se divulgaran por toda Europa, aunque se hizo después. Por eso hay que acabar con ellos ahora ya. Bueno, por aparte porque el socialismo, resulta que la Revolución Francesa tuvo pensamientos que, si bien eran manejados por intelectuales, eran en cierto sentido divulgados, pero nunca se hizo nada por ellos. En cambio, por el socialismo ya llevaba años, décadas instalado en Europa, y ya existían grupos que eran antisocialistas, que después iban a ser anticomunistas, y que iban a hacer todo lo necesario para mantenerlos a raya. O sea, como ese, no sé si entre miedo y odio al socialismo era mucho más, había calado mucho más en Europa. Entonces, los bolcheviques, antes los monárquicos, los terratenientes, los mencheviques, los socialistas revolucionarios, los otros países europeos, los antibolcheviques, los antisocialistas, tuve que luchar contra todos ellos para consolidarse en el poder, ¿ya? Por eso hubo un actuar represivo, violento, porque obviamente en una guerra donde cualquiera te puede atacar, donde cualquiera es tu enemigo, donde prácticamente estás solo, tienes que ser lo más represivo y lo más sangriento posible. Y ese periodo entre 1918 y 1921 es lo que se conoce como el comunismo de guerra. Bueno, después de cuando la guerra se acaba y sobrevivieron diezmados, Lenin, ya a la cabeza del Soviet de Petrogrado, hace mucho rato, bueno, se planta un sistema de recuperación económica, que es lo que se llamó la NEP. ¿Qué significa NEP? Nueva Política Económica. No tiene ninguna gracia el nombre, es muy sencillo de recordar. Nueva Política Económica, NEP. No le pongan un nombre tan complicado, ¿para aquí. Aquí estás poniendo nombres complicados a las cosas. Mira, se van a sorprender, sobre todo la gente que es socialista, que cree que es comunista, se va a sorprender de esto. Si es que no saben esto, porque algunos son socialistas y no saben lo que pasó ni siquiera en Rusia. El NEP consistió en una economía de libre mercado para los agricultores, para la industria, para el comercio y para la pequeña y mediana empresa en el fondo, reservándose para el manejo estatal los grandes intereses económicos como son el transporte, las comunicaciones, las exportaciones y la industria pesada, que son como las grandes riquezas o los grandes intereses económicos. Ya. Y bueno, eso es todo con respecto a lo que yo podría decir de la Revolución Rusa. Se podría seguir con el estalinismo, pero bueno, más adelante podríamos seguir con él, ¿ya? Fue mucha materia, fue mucha información, lo sé, traté de hacerlo lo más rápido posible, espero que se note. Bueno, suscríbanse a mi canal, denle like a la página de Facebook y espero que esto lo hayan disfrutado. Cuídense, que estén bien, nos vemos. Adiós.